Bueno, saludarles. El día de hoy vamos a tratar el tema del domicilio en compañía de la estudiante Jessica Vallecilla, Yulina Hernández, Rocío Zúñiga y quien les habla, Carlos Bravo. Para empezar, pues mencionarles que el domicilio pues es un atributo de la personalidad reconocido en el derecho. Determina la competencia judicial, la aplicación de leyes y derechos civiles. En Colombia, su regulación está dada por el Código Civil de los artículos 76 a 83 y las normas complementarias. Eh, Según el concepto que tenemos en el Código Civil, en el artículo 76, el domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Hay dos elementos constitutivos de estos: la residencia efectiva como hecho material y el ánimo de permanencia como intención. Es importante también relacionar el domicilio eh, con el espacio. Entendemos que este concepto relaciona de manera concreta un lugar específico ubicado dentro de las fronteras nacionales y no significa solamente un lugar, sino la relación jurídica que se establece entre la persona y ese punto específico de la geografía nacional, definiendo algunos derechos y obligaciones. Por otra parte, el domicilio también expresa cierta territorialidad jurídica, es decir, que dependiendo de dónde esté ubicado ese domicilio, pues se establece también la competencia territorial y la jurisdicción aplicable a la persona o al individuo. ¿Cuáles son los hechos que determinan el domicilio civil? Bueno, se determina principalmente por la residencia habitual de una persona, es decir, el lugar donde vive habitualmente y donde tiene el ánimo de permanecer. También puede ser determinado por el lugar donde esa persona ejerce su profesión o oficio habitualmente, ¿no? O por el lugar donde se establece un negocio o una empresa. También hay unos elementos que determinan el domicilio civil: la residencia habitual, el lugar donde una persona vive de forma estable y no accidental, y donde tiene el ánimo de permanecer. El ánimo de permanecer es la intención de la persona de establecer en un lugar de forma duradera y no temporalmente. Eh, ¿Dónde ejerce su profesión u oficio? El lugar donde esta persona desarrolla sus actividades mm, laborales de forma habitual. Y cuando se habla del negocio o empresa, es el lugar donde se establece una empresa o negocio que puede ser el domicilio legal de la misma persona. Presunciones sobre el ánimo de permanencia y excepciones. En derecho, la presunción del ánimo de permanencia se refiere a la inferencia legal de que una persona tiene la intención de establecerse en un lugar dadas ciertas circunstancias. Se presume este ánimo cuando, por ejemplo, se abre un establecimiento comercial, se acepta un empleo estable o se adquiere una vivienda. Sin embargo, existen unas excepciones a esta presunción sobre la prueba del ánimo de permanencia. Es crucial para determinar el domicilio de una persona. Algunas circunstancias que lo presumen: abrir un negocio, tienda, fábrica, etcétera; tener un empleo fijo, adquirir una vivienda, etcétera; mudanza de domicilios y situaciones excepcionales. Situaciones específicas donde se permiten las mudanzas: casos de fuerza mayor
o fortuito, situaciones imprevistas que obligan pues mudarse. Compra de vivienda, necesidad de mudarse a la nueva propiedad por entrega de casa o apartamento. También el cuidado de familiares, mudanza para vivir con familiares con el fin de cuidarlos o ser cuidado. Ausencia de alternativas de vivienda digna es otro ejemplo. Finalización de contrato de arrendamiento, suspensión de actividad comercial y acuerdos con el arrendador. Bueno, en esta diapositiva veremos la manifestación formal del ánimo de avecindarse. ¿Qué significa avecindarse? Avecindarse significa establecerse o fijar residencia en un lugar, con la intención de permanecer ahí de manera habitual o permanente. ¿Qué es una manifestación formal? Una manifestación formal es una declaración por escrito y con validez legal en la que se expresa la voluntad o intención ante una autoridad. Entonces, ¿qué significa esta manifestación formal del ánimo de avecindarse? Es un documento en que una persona presenta ante una autoridad como un ayuntamiento, dependencia gubernamental, para dejar constancia oficial de que tiene la intención de vivir en ese lugar y no solamente estar de paso. Aquí veremos los domicilios múltiples. Se refiere cuando una persona natural o jurídica puede tener más de un domicilio legalmente reconocido dependiendo de sus actividades. Esto puede ser empresa que puede tener un domicilio fiscal donde tributan y otro comercial donde operan. Las personas naturales pueden tener un domicilio habitual donde viven y otro profesional donde trabajan. Los domicilios especiales se establecen para fines específicos distintos al domicilio principal o habitual. Pueden ser domicilio fiscal especial, eso es solo para efectos tributarios. Domicilio contractual, que es que las partes acuerdan en un contrato para enviar notificaciones o resolver disputas. El domicilio procesal, donde una persona designa recibir notificaciones judiciales. En esta diapositiva vamos a ver la residencia como domicilio en ausencia de otro. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando una persona no ha declarado o no tiene un domicilio claro, la ley considera su residencia habitual como un domicilio legal. Es una forma de evitar vacíos legales cuando se necesita saber dónde demandar, notificar o identificar a una persona. Bueno, yo les vengo a hablar de la diferencia entre el domicilio y la residencia y posteriormente hablaré de las conclusiones. La definición, digamos, de la residencia es ese lugar físico donde se habita de forma habitual. Por otro lado, el domicilio es un lugar con residencia habitual y con ánimo de permanencia, es decir, que la persona quiere quedarse allí por tiempo indefinido. ¿Cuál es la intención de la residencia? Puede ser temporal o permanente sin intención legal. En cambio, el domicilio implica intención de permanencia y efectos legales. ¿Cuál vendría siendo la función legal de la residencia y del domicilio? La residencia puede influir en el domicilio en ausencia de declaración y el domicilio determina competencia judicial y aplicación de las leyes. Ejemplo, la residencia, vivir en una ciudad sin intención de establecerse en ella, y el domicilio, establecerse en una ciudad con intención de residir allí. Bueno, ya para concluir el tema del domicilio, pues el domicilio es ese atributo fundamental de la personalidad con efectos jurídicos concretos. En Colombia, pues su regulación garantiza seguridad jurídica en derechos y obligaciones. Y como se los dije anteriormente, distinguirlo de la residencia evita, digamos,
confusiones en actos legales. Y su correcta aplicación es clave en materia civil, comercial y procesal. El domicilio no es solo un lugar, es un concepto jurídico que ordena y protege la vida en sociedad.